Amén. Le voy a pedir que me acompañe con la palabra de Dios al Evangelio según Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Allí está. El Señor Jesucristo forma un nuevo pueblo. Amén. Es el tema que vamos a ver hoy, cómo el Señor Jesucristo formó un nuevo pueblo. Bien, Marcos 3, 13 al 19. Allí, por mientras usted lo puede buscar en su Biblia o en su celular, en su tablet, lo pueden encontrar allí, este Evangelio según Marcos. Después de Mateo está el Evangelio según Marcos. Le vamos a la lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Aquí vamos a sacar hoy día, en este tiempo, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo forma su pueblo. Amén. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel. Nuestra hermana decía adelante en el libro de Juan, en los primeros capítulos, habla ahí que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, mas el pueblo de Israel no le recibió, no le reconoció como aquel Mesías. Bueno, a modo de introducción en esta mañana, el Señor Jesucristo tuvo la oposición de los líderes religiosos de Israel. Cuando comenzó el ministerio del Señor, hermanos, a la edad de 30 años, el Señor Jesucristo tuvo, hermanos, la oposición de los líderes religiosos de Israel. Aquí va a comenzar a aparecer en su pantallita, hermanos, cómo esto, ¿no? Cómo el Señor al comenzar su ministerio tuvo una gran oposición de los líderes religiosos de la época que le tocó al Señor vivir. Y era común porque en realidad había un nuevo tiempo. El Señor Jesucristo está hablando de que el vino nuevo que Él traía, un evangelio, una buena noticia, no podía, hermanos, caer en un odre viejo. El pueblo de Israel anhelaba la venida del Mesías, se estaba profetizando, muchos de aquella época habían leído las escrituras y se estaban dando cuenta de que prontamente iba a venir el Mesías por los acontecimientos que estaban ocurriendo. Vemos hombres de la época como Ana, la profetisa, como Simeón, que ellos, el Espíritu Santo había colocado en su corazón de que prontamente iba a venir el Mesías. El deseo del pueblo de Israel era que el Mesías se hiciera visible, se diera a conocer, y el Señor Jesucristo comenzó, hermanos, a establecer su reino en medio de la tierra, aquí en el medio de la tierra de Israel. Ahora, el pueblo de Israel estaba bajo la estructura del judaísmo, bajo la religión de los fariseos y también de los saduceos, que eran los que estaban encargados de entregar, hermanos, la enseñanza de la Torá, que era la enseñanza de los primeros 5 libros del Deuteronomio, ¿no? Del Pentateuco, que le llamamos nosotros. Los judíos, los rabinos de la época habían establecido la enseñanza en las sinagogas, y los líderes religiosos estaban enseñando también, hermanos, lo que era la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo ahí en medio de ese contexto comienza a predicar este nuevo tiempo. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor, y comienza a predicar acá la buena noticia, el evangelio del reino, ¿no? Pero tuvo una terrible oposición de los líderes religiosos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos negaban, hermanos, y no reconocían en Jesucristo que era el Mesías. A lo mejor nosotros también, si hubiéramos estado en ese tiempo,
hermanos, no habríamos visto a Jesús como el Mesías, porque también, hermanos, habían algunas situaciones que se estaban dando, había un oscurantismo en la religión judía y que no permitía ver más allá de lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo. Ellos tenían una religión que habían adaptado a sus propios intereses. Entonces, hermano, toda palabra que viniera de afuera y que trajera una luz revelativa, también ellos iban en cierta forma a ser celosos y tratar de aminorar a la persona que se estaba levantando en ese tiempo, como lo fue con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor frente a esto? Frente a la necesidad de que el pueblo de Israel no o desconozca en él el Mesías, bueno, él comienza a elegir a 12 apóstoles, como le llaman ahí, o enviados, que son las primeras piedras de este edificio espiritual que el Señor va a comenzar a construir y que sobre ellos se va a establecer la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, debemos entender de que la palabra de Dios está bajo la doctrina apostólica. ¿Ah? Es decir, todo lo que los apóstoles se les reveló fue porque ellos estuvieron con Jesucristo, hermanos, y palparon en forma fidedigna, ¿no? Ellos estuvieron con Él y lo que Él les enseñó fue lo que ellos colocaron en los escritos y en lo que nosotros tenemos hoy aquí en la palabra de Dios. Sobre estos 12, ¿cierto? Se va a construir las primeras piedras de este nuevo edificio espiritual, hermanos, que como el Señor dice en su palabra, ¿no? Que Dios, hermanos, no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que comienza a establecer un templo espiritual que somos nosotros, dice la Escritura, nosotros ahora somos el templo de Dios, y dentro de nosotros está vaciado esta persona que es el Espíritu Santo, el cual nos va a enseñar todo lo que es el Evangelión, hermanos, que quiere decir el Evangelio, la buena noticia que vino a hablarnos los primeros acá elegidos, como eran los apóstoles, y después ellos comenzaron a proclamar esta verdad y llegó ahora a los confines de la tierra. Entonces, ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Bueno, el Señor, mire, qué interesante cómo Él hizo esta elección. Cuando leíamos el Evangelio de Marcos, nos dábamos cuenta que el Señor dice ahí que subió al monte, ¿ah? Y llamó así, o sea, llamó así a ellos, a Él, a los que Él quiso y vinieron a Él. Aquí vamos a desglosar un poquito en esta mañana este versículo, donde el Señor comienza primero, hermanos, sube al monte. Bueno, el monte, en este caso, tiene que ver con un lugar de intimidad y de decisión en que Dios hace con su pueblo. Aquí existen muchas, yo noté algunas poquitas ahí, referencias bíblicas que tienen que ver con el monte, pero en esos que está usted ahí, en Éxodo 19:20 y en el Éxodo 24:12 al 18, se dará cuenta, si usted después con tiempo ahí escudriña la palabra, se va a dar cuenta de que las cosas que Dios transmitió a su pueblo, hermanos, fueron allí en un monte. Entonces vemos las tablas de la ley, vemos cómo Moisés subió al monte para que Dios les diera las tablas de la ley y con esas tablas se rigiera, hermano, a la nación israelita. También vemos ahí en el libro 24 de Éxodo, capítulo 24, 12 al 18, donde también, hermanos, Moisés fue al monte, tuvo una revelación de Dios, y allá en esa intimidad que tuvo con Dios, pudo también transmitir lo que Dios quería para la nación. Entonces, esto de subir al monte no es que Jesús, hermano, haya ido allí y porque haya querido, no, porque en realidad, hermano, la intimidad, la decisión que tenía el Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra, hermano, era tener una buena intimidad con su Padre Celestial, y Él iba a transmitir todo lo que, hermanos, iba a realizar acá en la tierra. Entonces, este es un ejemplo para nosotros hoy, hermanos, de que todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Siempre tenemos que consultarle a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Y allí es donde nosotros vamos a poder tener las mejores palabras de Dios y para poder decidir, hermanos, bien en lo que podamos hacer. Bueno, allí también el versículo que leíamos de Marcos capítulo 3:13
dice que llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Bueno, acá el énfasis, hermanos, de Jesús es establecer a 12. ¿Ah? Es establecer a 12. A lo mejor usted se preguntará, ¿por qué no 1000? Porque a él lo seguían mucho, ¿no? ¿Por qué no 2000? ¿Por qué no 3000? Bueno, la palabra de Dios habla de que el Señor estableció 12 porque el número 12 tenía profundas raíces con la historia de Israel. Recuerde que los hijos de Jacob derivan de las 12 tribus de Israel, los patriarcas. Y también, hermanos, cuando usted comienza a indagar en la escritura, va a darse cuenta de lo que significa el número 12, ¿no? El número 12, ¿ah? Con respecto a las decisiones y a lo que es el establecimiento de lo que Dios tiene ahí en su palabra. Mire, en algunas citas bíblicas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, habla mucho de esto, hermanos, de los 12. ¿Ah? Ahí en Apocalipsis 21, 19, que está ahí en la pantalla, hermanos, habla de que los cimientos, los 12, está hablando de los apóstoles, se sentarán en 12 tronos que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Eso es para el tiempo final, donde los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Acá en el libro de Mateo 19, 28, hermanos, yo quisiera leerle esa cita bíblica ahí para que la pudiéramos ver en esta mañana. Dice en el 19, 28 de Mateo, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, está hablando ahí de los apóstoles, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Allí el Señor nos habla, ¿no? Que los 12 se sentarán en 12 tronos, que en este caso son los apóstoles que él eligió, y hermanos, y le dice la Escritura, vosotros que me habéis seguido, hablando de los apóstoles, también os sentaréis sobre 12 tronos para, y aquí viene la función, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahí en el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 22, verso 30, la palabra de Dios también dice así, miren, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí está hablando de los apóstoles, a los que él eligió, hermano, para una función específica. A los 12. Bueno, dentro de los 12, usted sabe que había uno que se suicidó, que era Judas Iscariote, pero después, en el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que él fue reemplazado por otro. Y allí, estos 12 apóstoles son los que, hermanos, van a juzgar, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. También los apóstoles, hermanos, se les considera como los cimientos de la nueva Jerusalén. Allí en Apocalipsis, en el capítulo, vamos a leerlo acá, ...21... en el último libro de la Escritura, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, vamos a leer la palabra de Dios. Mire lo que dice con respecto a ellos. Del 9 al 14. Dice así, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Está hablando de la iglesia, ¿no? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, dice la Escritura, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Bien. Teniendo, dice, la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas,
y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al occidente, 3 puertas. 12 puertas tiene la ciudad, ¿no? Y el muro, dice, aquí escuche bien, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces, en la ciudad celestial, la Sión, hermanos, la palabra de Dios dice que en el muro de la ciudad estarán los nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios, los que Dios eligió para enviarlos, los 12 apóstoles. ¿Ah? Ahora, hermanos, el Señor comienza a formar un pueblo y lo forma con estos 12 hombres. Amén. Dios comienza, hermanos, a formar la iglesia. Y las características del nuevo pueblo que está formando el Señor. Maravilloso, es como el Señor comienza a formar su pueblo. Bueno, hay algo interesante que yo le quisiera decir en esta mañana. Bueno, para mí interesante, pero no sé para usted, pero ¿sabe que el Señor dice la palabra allí que es importante que nosotros vamos a entender que Juan, capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. También en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 y 16, la palabra de Dios dice, hablando Pablo a la iglesia de Galacia, dice, pero cuando agradó a Dios, dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mí. Entonces, cuando usted ve la Escritura, se va a dar cuenta de que Dios es el que llama. ¿Ah? Nosotros no vamos a Dios, no vamos a Dios. Dios es el que llama. Y algo interesante que también quisiera yo recordarle en esta mañana es que el Señor Jesucristo fue en busca, hermano, de los apóstoles. ¿Ah? Y en ese tiempo que le tocó vivir al Señor Jesucristo, había escuelas de rabinos donde los alumnos iban donde el rabino. ¿Ah? A diferencia de Jesús, que él fue a buscar a los que él iba a ocupar. Entonces, también vemos que ahí el pueblo judío, la religión judía, había cambiado lo que Dios siempre había establecido, de que Dios es el que llama. ¿Ah? Dios es el que escoge. Dios es el que elige. Y habían cambiado el orden de las cosas. Recuerde que uno de los apóstoles que escribió casi el 80% del Nuevo Testamento, como fue el apóstol Pablo, él fue a estudiar con el mejor rabino de la época, que era Gamaliel. Gamaliel no escogió a Pablo, fue Pablo quien escogió a Gamaliel. Y también, pero cuando usted ve el mensaje de Pablo, fue que él fue quien lo eligió a él. Jesús fue el que eligió a Pablo para que fuera a predicar el Evangelio. Entonces, nosotros, cuando vemos el mensaje del Señor y vemos los evangelios, nos vamos dando cuenta de que el Señor va en busca de los que va a ocupar, de los que le van a ayudar, de los que en este caso iban a ser los apóstoles, los enviados a predicar el evangelio. Por eso Juan dice ahí, el Señor dice, vosotros no me eligisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que, y los he puesto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, nosotros acá vemos cuáles son las características del pueblo que Dios está formando, el Señor Jesucristo. Bueno, lo primero es que ellos debían compartir la intimidad con el Maestro, estar en permanente intimidad con Él. ¿Para qué? La Escritura dice ahí, para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. A lo mejor
nosotros, hermanos, nos hemos imaginado de que el Señor le llamó a Pedro, llamó a Andrés y llamó a Jacobo y a las 12, inmediatamente los llamó a predicar o fueron. No, no. Hermanos, nosotros vemos en la Escritura que ellos estuvieron con él, hermanos, en la casa y estuvieron aprendiendo de Jesús. También hay algo interesante, que cuando el pueblo que está construyendo, está formando el Señor, era de aquellos que habían creído en el reino de Dios que él estaba anunciando. ¿Y cuál era este reino? El reino de Dios habla de que los que se han arrepentido de sus pecados, los que han creído en el Evangelio, ellos estaban, hermanos, siendo tocados por esto, porque el Señor estaba hablando ahí, el reino de los cielos se ha acercado y por tanto arrepentido, le dice, y ellos comienzan a creer en Dios a través del anuncio, de la proclamación del Señor Jesucristo. También hay algo que eran, hermanos, apartados para ser formados, apartados para ser formados. Hermano, eso también es importante de que nosotros lo podamos notar en esta mañana. Dios nos aparta para ser formados porque necesitamos formación. ¿Ah? Y delante de nuestra hermana hablaba en su oración, necesitamos también transformación. ¿Ah? En la medida que nos apartamos para Dios, más vamos a ser formados y más vamos, hermanos, a ser transformados acerca de los misterios. También es algo interesante que yo le quisiera, misterios del reino de Dios. Mire, la palabra de Dios y el Señor Jesucristo hablando, dice, a vosotros os es dado saber, hermanos, el misterio del reino de Dios. A vosotros, dice la palabra de Dios, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero para los que están fuera, el Señor dice que le iba a enseñar por medio de parábolas. ¿Ah? Entonces, en Marcos 4:10 al 11 aparece esta cita bíblica, donde hay un misterio del reino de Dios que se le revela por medio de la obra del Espíritu Santo a aquellos que están dentro del reino de Dios. ¿Ah? Y a los que han sido apartados para ser formados. Amén. Para ser formados, para el servicio que Dios tiene en cada uno de nosotros. También tenían ellos una misión, hermanos, estos apóstoles o los que Dios estaba eligiendo para su pueblo. Tenía una misión. Y esto, hermanos, era para los de afuera. Jesús instituyó que ellos debían ir a predicar con autoridad. Con autoridad. Hermanos, la palabra de Dios dice que ellos recibieron autoridad de Dios para ir a predicar, Entonces, nosotros tenemos esa autoridad que es dada por Dios para anunciar el Evangelio del Señor, Y este Evangelio, esta palabra, esta buena noticia, está acompañada, hermanos, con hechos milagrosos. Porque la palabra de Dios que ellos iban a predicar, les dice el Señor, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y todavía lo vemos, hermanos, el mundo está bajo el maligno, bajo el poder de Satanás. Y la iglesia tiene la autoridad para quien esté endemoniado, para quien esté enfermo. La iglesia tiene autoridad de parte de Cristo para orar, para reprender y para echar fuera los demonios. Esta es la misión de la iglesia, y hacer discípulos, dice la Escritura, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el Señor dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando usted y yo nombra el nombre de Jesús, ora por alguien, hermanos, y si está endemoniado, la autoridad está delegada sobre la iglesia para sanar y para echar fuera demonios. ¿Y quién nos da la autoridad? La autoridad nos la da el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y me seréis testigos cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Amén. Entonces usted, como la iglesia de Jesucristo acá en la tierra, tiene la autoridad, tiene el poder, hermanos. No está solo porque hay un respaldo, no de un hombre, está el respaldo de Dios en y por nosotros, para sanar, para orar por los enfermos y echar fuera a los demonios, hermanos. Eso es lo que Dios le había dado a los apóstoles, y lo hicieron, y lo están haciendo, hermano, la iglesia hoy. ¿Ah? Eso es algo que Dios delegó a la iglesia, y comenzó con ellos, no con los apóstoles. También ellos, hermanos, eran servidores de Jesús, llamados a servir de diferentes maneras. Hermanos, lo vemos en la Escritura. Algunos, hermanos, cuando vemos los apóstoles, de una u otra forma ellos comenzaron a servir. Vemos como Dios les dijo, id y dale vosotros de comer. ¿Ah? Cuando vemos la multiplicación de los panes, ellos tenían que estar ahí repartiendo el pan y los peces. También tenían que echar, hermanos, las redes, ¿ah?, al mar. Tenían que cumplir este llamado a servir. Dios nos ayuda a nosotros para que en las diferentes maneras en que Dios llama al creyente, podamos servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, y colocarlos a disposición de la obra de Dios para poder servir también, hermanos, a otros. Y lo último, Dios les dio la autoridad. Eso hablamos acá, ¿no?, en Marcos 3, y que tuviesen autoridad de parte de Dios para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. Hermanos, la obra de Dios comienza, ¿cierto?, el Señor Jesucristo formando con estos 12. ¿Ah? No es porque ellos tuvieran méritos, no eligió a 12 porque ellos tenían méritos, hermanos, sino por su gracia, por su gracia. Dios los eligió, no porque ellos tuvieran méritos, sino que fue por su gracia y también por la misericordia de Dios. Miren, acá en el punto número 3 del tema de hoy, dice que las características, hermanos, las características de este grupo, de los 12. Las características de los 12. ¿Sabe que cuando uno comienza a indagar las características de estos 12 hombres que Dios escogió, podríamos estar toda la tarde, toda la mañana acá hablando de ellos, ¿no? Porque cada uno tenía una característica especial. Cada uno de estos 12 hombres que Dios escogió. Primero, hermanos, que ellos eran un grupo de diferentes edades. ¿Ah? Habían de diferentes edades en este grupo de los 12 que el Señor eligió. Habían unos bien jovencitos, como Juan, pero también habían unos bien maduros, como Pedro. ¿Ah? ¿Qué podemos hablar de apóstol Pedro, no? Era un grupo bastante de diferentes edades. Lo otro era un grupo heterogéneo, distinto en clase y naturaleza. Hermano, Mateo, por ejemplo, o Leví, era un cobrador de impuestos, odiado por sus compatriotas por cobrar a los judíos elevados impuestos que iban al Imperio Romano. No era muy querido este hombre dentro de la nación de Israel, como era Leví o Mateo. Simón el cananita, o el celote, como le llaman algunos otros evangelios, pertenecía a un grupo de nacionalistas violentos que cometía crímenes, y era para librar a Israel del yugo romano o extranjero. Lo otro, que eran galileos, era una región que para la mayoría de los judíos, hermanos, esta región era mirada con desprecio. También podemos ver, hermanos, que eran hombres sin ventaja social alguna. No eran ricos ni tenían posición social. Y lo otro, también es que ellos no tenían una preparación teológica, hermanos, ni especial, ni no tenían ni una posición elevada dentro del judaísmo. Ahora,
En muchas ocasiones los vemos a ellos, hermanos, a los apóstoles, mostrar sus debilidades. En el caso de Pedro, de los hijos del trueno, muchos de ellos mostraban sus debilidades cuando lo vemos en los evangelios, por ejemplo, cuando Pedro quería irse a las manos con uno, y el Señor le dice que tiene que perdonarlo 70 veces 7. También otros, hermanos, querían colocarse a un lado y al otro en el reino, porque la mamá le había dicho que cuando estuvieran ahí con el Señor, les colocara el Señor al tiro la autoridad y colocarlo a una derecha y a otra izquierda. O sea, ya querían cargos antes de comenzar a predicar la palabra de Dios. Entonces, cada uno de los 12 que eligió los apóstoles era un grupo muy variado, era un grupo, hermanos, de edad, de distintas clases, con muchos comportamientos difíciles. Eran hombres que no tenían a lo mejor para la época, una ventaja social, no eran millonarios, no eran ricos, no tenían una posición social que a lo mejor eso podría catapultar el hecho de poder ser elegidos por Dios. Tenían características diferentes, por ejemplo, Jacobo y Juan se le llamaban los hijos del trueno. A Pedro tenía como característica actuar primero y después pensar. Entonces, todos estos hombres que Dios escogió, hermanos, era porque Dios quería formar en ellos algo grande y poderoso. Con diferentes debilidades, hermanos, ellos son ocupados por Dios para establecer el nuevo pueblo que Dios quiere formar a través de estos 12 apóstoles. ¿Sabe que cuando usted mira a estos hombres, se comienza a preguntar cómo el Señor Jesucristo, hermano, cómo elige a estos hombres, hermano, cuando a lo mejor para el diario vivir nuestro podría decir, bueno, vamos a elegir a un capacitado, vamos a elegir una persona que tenga educación. No quiero decir que ellos no tuvieran educación, hermano, pero no estaban dentro de lo que a lo mejor el prototipo judío necesitaba, hermano, para la época. Pero mire, yo quisiera en esta mañana concluir con esto que el Señor nos ha hablado en esta mañana, hermanos. Mire, el Señor Jesucristo escogió a un grupo tan común, que estaba lleno de debilidades y de imperfecciones. El grupo que Dios eligió, el Señor Jesucristo, eligió, hermanos, un grupo de hombres comunes, llenos de debilidades y de imperfecciones. Lo otro, el Señor los escogió no porque ellos eran en el momento, hermanos, lo mejor, sino porque Dios iba a hacer de ellos un potencial grande en sus manos. La vida de cada uno de estos hombres que Dios llamó, hermano, demuestra la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Sabe que aquellos hombres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo? Sus pecados fueron perdonados para que fueran proclamadores del mensaje de Dios. Entonces usted, en esta mañana, que forma la iglesia, que está dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros somos ahora, a través de estos hombres que Dios cogió hace 2000 y tantos años atrás, el fruto. ¿Se acuerda de que el Señor dice, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca? Nosotros, hermanos, somos el fruto de estos hombres que Dios escogió, valientes, intrépidos, con debilidades, que tenían, hermanos, imperfecciones igual que las tengo yo y las tiene usted. Con muchas cosas que tenía que reparar y sanar Dios, con muchas cosas que Dios tenía que restaurar y formar nuevamente. Estos hombres, hermanos, con muchas debilidades, con distintas clases, con distinta naturaleza, con algunas imperfecciones que se daban a conocer en forma inmediata. Algunos, hermanos,
en el caminar, en el transitar con Jesús. Pero ¿sabe? Que en esta mañana yo quisiera en el Señor decirle a usted que está escuchando esta palabra. Usted y yo somos elegidos por Dios, no porque seamos a lo mejor inteligentes o porque tengamos méritos. ¿Sabe que Dios nos eligió a nosotros? Porque Dios nos vio y nos apartó, no por nuestros méritos ni por nuestras capacidades, sino para que el Señor Jesucristo se formara en cada una de nuestras vidas. Para eso Dios nos eligió. Nos eligió para que usted y yo pudiéramos contarle a la gente que el Señor Jesús vive, reina, está vigente, es capaz de transformar al hombre. El Señor nos llamó para que pudiéramos demostrar a otros la gracia del Señor, la gracia, que Dios nos miró antes, hermanos, que a lo mejor fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, dice la Escritura, como lo hizo el apóstol Pablo. Por su gracia Dios nos llamó para que usted pudiéramos, así como estos hombres con una cantidad de imperfecciones, pero también siendo transformados por el poder del Espíritu Santo, para proclamar el mensaje del reino de Dios. Hoy día, en esta generación que vivimos, se necesitan hombres y mujeres valientes, intrépidos, a lo mejor así como un Pedro que caminaba por las aguas, intrépido, a lo mejor como una Ana, profetisa, que no descansaba hasta ver la gloria de Dios. A lo mejor en esta generación que vivimos necesitamos a aquellos jóvenes como Natanael, que estaba debajo de la higuera escudriñando la palabra, y que el Señor le dijo, antes que te vi, ya te conocía. ¿Por qué? Porque era diferente a los demás. Natanael, hermanos, es aquel Bartolomé que usted lo ve ahí dentro de los apóstoles. Es el mismo que Dios eligió. Eligió a Andrés, eligió a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a un recaudador de impuestos que era menospreciado por la sociedad judía, pero era amado por Jesús. Porque Dios quería que Mateo no solamente llevara el Evangelio, sino que también pudiera escribir un libro que pudiera decir que Jesús venía del linaje de Abraham y del linaje de David. Ese mismo Mateo, ese mismo Leví, que fue un recaudador de impuestos, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Juan, que está aquí en la Escritura, que estaba dentro del grupo de los hijos del trueno, fue aquel que Dios lo dejó para el último, para que se le pudiera revelar la palabra del libro de Apocalipsis y pudiéramos tener más antecedentes, hermanos, de la persona de Jesucristo. Al mismo Juan, al que se le reveló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, ese es el Hijo del trueno que Dios llamó, pero también Dios transformó. Así que en esta mañana el Señor Jesucristo formó un pueblo a través de estos 12 hombres. Y usted es partícipe de ese pueblo hoy, la iglesia del Señor. Hermanos, a través de la valentía de estos hombres, que ninguno de ellos murió por una causa natural. Todos ellos fueron flagelados, golpeados, decapitados. Hermano, era una sociedad terrible que le correspondió vivir, donde muchos ellos fueron crucificados. Se dice que en la historia de la iglesia el apóstol Pedro fue crucificado al revés. Hermanos, algunos fueron llevados al martirio, algunos fueron decapitados como el apóstol Pablo, algunos fueron llevados a los leones para que fueran devorados. Pero ¿sabe? A pesar de aquello, hermanos, ellos fueron hombres capaces por Dios. Por eso que yo le animo en esta mañana, porque Dios necesita en este tiempo hombres valientes y mujeres valientes. Vivimos en una sociedad sin Dios, en una sociedad donde no hay, hermanos, ni un deseo de conocer de Dios. Pero hoy Dios quiere llamarlo a usted en esta mañana. Yo sé que Dios ya lo llamó,
Yo sé que Dios ya lo escogió, ya lo apartó. Ahora Dios nos ayude para que podamos ser establecidos, para que podamos estar con Él, para que Dios cuando nos envíe a predicar nos dé esa misma autoridad que la tenemos, hermano. A lo mejor no lo creemos, pero lo tenemos, la autoridad del Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos, para echar fuera a los demonios y para proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. Usted es partícipe de la iglesia del Señor. Este es el pueblo que Dios formó, hermanos, donde venía un vino nuevo, y que era el evangelio que se estableció sobre odres nuevos, hermanos. La religión judía no podía, hermanos, entender el mensaje que traía Jesús, porque eran viejos. Ellos estaban acostumbrados, tenían sus ritualismos, estaban bajo una religión, pero el Señor venía a transformar, hermanos. Por eso dice que Él transformó el agua en vino. ¿Ah? Esta agua que estaba rancia, hermanos, esta agua que estaba allí en esas tinajas y que era para poder lavar el cuerpo del Señor en esas bodas de Caná de Galilea, que fue el primer milagro que el Señor hizo acá en la tierra, transformó el agua en vino para establecer el nuevo tiempo que venía sobre la iglesia, sobre este mundo. Así que yo le invito en esta mañana a que usted ore por mí, con nosotros en esta mañana, y dele gracias al Señor, porque Dios lo apartó para que estuviese con Él. ¿Ah? Para que estuviese con Él. Recuerde que el Señor no lo va a dejar solo hasta que cumpla el propósito en usted. Hasta que se cumpla ese propósito. A veces, cuando vienen tiempos difíciles a nuestra vida, porque ninguno de nosotros está ajeno a esto, hermanos, recuerde que el Señor está ahí y que está en su barca. Y si Dios lo eligió a usted para cumplir un llamado, hermanos, el supremo llamamiento de Dios, el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero sigo, dice, al supremo llamamiento. Amén. Hay una vocación, hermanos, hay una vocación. No es que usted llegó a la iglesia porque se le ocurrió. No es porque usted llegó a la iglesia porque le contaron, hermanos, le dijeron de que había un lugar donde se cantaba lindo o había un lugar donde le predicaban a lo mejor a usted. No llegó a la iglesia por eso. ¿Sabe por qué llegó a la iglesia? Porque hay un Dios, creador del universo, que le miró a usted antes que naciese. Y en el tiempo que a Dios le plació, Dios le llamó. Ninguno de los que estamos escuchando en esta mañana es una casualidad. Ninguno de los que estamos escuchando la palabra esta mañana es una casualidad. No. No es una casualidad, hermanos. Usted no es una casualidad, sino que Dios le llamó. Y cuando Dios llama, hermanos, y cuando Dios aparta, y cuando Dios escoge, podemos irnos al, no sé, como Jonás, hermano, al lugar más recóndito de la tierra. Podemos arrancarnos, hermano, a un lugar que a lo mejor ni siquiera nos puedan conocer, en medio de la selva, quizás en medio de un bosque. Pero cuando Dios llama, hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. ¿Sabe que yo traté muchas veces de arrancar? Traté muchas veces de cerrarle la puerta al llamado de Dios. Pero Dios comenzó a cerrar las puertas. Y me llevó a su puerta, a la puerta que es Jesús. Por eso yo le invito en esta mañana, no arranque, sino que diga en esta mañana, Señor, ¿qué quieres tú de mí? El apóstol Pablo, cuando iba con unas cartas, hermanos, para matar, para encarcelar a la iglesia que estaba predicando del camino de Jesús. El apóstol Pablo camino a Damasco, dice la escritura que cayó de su caballo, hermanos, y el Señor le apareció allí, y el Señor habló con el apóstol,
hermanos, y el apóstol no renegó, el apóstol dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí. Así que yo le invito en esta mañana para que esté orando y para que usted se sienta agradecido que es partícipe del pueblo que Dios escogió. Amén. Hermanos, una nación santa. La Escritura dice, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Saben? No se sienta menoscabada, no se sienta menoscabado, porque a veces luchamos nosotros con decir, se me queda poco de la Biblia. No entiendo mucho lo que leo. No se sienta menoscabada. No se sienta a lo mejor que no entiende nada. No. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque Dios la tiene en cuenta. O lo tiene en cuenta para aprender. ¿Sabe que un granito de Dios que aprendamos todos los días, hermano, un poquito de Dios que aprendamos todos los días de Dios, hermano, es porque estamos en esta parte formativa. Dios escogió a los que Él quiso. ¿Sabe? Él podría haber escogido una cantidad de rabinos de la época, pero no fue así. Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo desechado, a lo que aquello que no valía nada. Aquellos que para la sociedad en ese momento no servía mucho. Pero ¿sabe? El Señor cuando llamó a Pedro, le dijo, yo haré de ti pescador de hombres. Ese mismo Pedro, hermana, que le negó, ese mismo Pedro que le dio vuelta a la espalda, ese mismo Pedro fue restaurado con amor para que cumpliera ese propósito para el cual Dios le había llamado. Por eso, no se menoscabe. No se sienta a lo mejor que no vale nadie, no vale nada. Porque para usted, hermano, usted para Dios es una perla preciosa. Usted vale más que todo el oro de este mundo. Y dile gracias en esta mañana. Y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga conmigo. Gracias, Señor. Porque me has llamado. Me has escogido, Señor. De mucha gente. Podrías haber buscado a otro, a otra, Señor. Pero me escogiste a mí. Para que pudiera ser partícipe, Señor, del reino de Dios. Gracias, Señor. Porque tu muerte expiatoria en la cruz hace 2000 años marca un precedente para nosotros, Señor. Nosotros creemos en un Dios vivo, ese mismo Dios que fue puesto en la tumba y que en la mañana María, Señor, la madre de Jesús, María, la hermana de Lázaro, María Magdalena fueron para ungir el cuerpo del Maestro, se dieron cuenta que no estaba allí. Y que había resucitado. Y que ese Señor que les habló durante 3 años y les comunicó que así como Jonás iba a estar en el vientre de la tierra y al tercer día iba a resucitar,
así fue cumplida su promesa. En ese Dios, en ese Señor nosotros creemos, en un Dios vivo, en un Dios real, que cada día está formándonos para hacernos cada día, Señor, mejores cristianos, mejores creyentes, y que podamos proclamar, Señor, tu palabra a aquel que necesita en este tiempo. Te damos las gracias, alabado sea tu nombre, glorificado seas tú, porque tú vives y reinas, así como hablas en tu palabra. Y aquí dice tu palabra, que hoy, en un tiempo que nosotros no conocemos, millares y millares de ángeles cantan día y noche, santo, 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 el Rey de toda la gloria. Señor, ayúdenos, nosotros ahora que estamos en esta tierra, aún que no se ha manifestado aquel día maravilloso que habla tu palabra, donde seremos, Señor, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ayúdenos para estar velando y preparándonos, Señor, para tal acontecimiento.